Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Con un gran manantial calmas completamente mi ser. Así es la grandeza del amor de Dios. El rocío del mañana es la miel del panal, medicina y escura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que es solo su amor el que te ha sustentado. Amaré, como a nada en el mundo buscaré, en el gozo y la pena escucharé. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exaltaré. Cuando nadie Dios crea, adoraré. A mi Dios de la gloria cantaré. Que después de la prueba el sol brillará y levantaré. En el nombre de Cristo anímate. Pronto Él viene a buscarte, esfuérzate. Seca ahora tus lágrimas y ven a la batalla de Israel. Al Señor de tu vida Jehová diré. Al de todo lo puede, ven a Él. Que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Que se enciende entre la oscuridad, con un gran manantial de calmas completamente mi ser. Así es la grandeza del amor de Dios. Él es brisa del mar, el rocío del mañana es la miel del panal, medicina y escuras hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si
de que te has sustentado. Ámale, toma nada del mundo, búscale, en el gozo y la pena escúchale, solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale, cuando nadie te osea, adórale, a mi Dios de la gloria cantaré, que después de la prueba el sol brillará y levántate, en el nombre de Cristo anímate, cuando lleguen a buscarte esfuérzate, es ahora tus lágrimas ven a alabar al Dios de Israel, al Señor de tu vida Jehová diré, aunque todo lo puede ven a Él, que todos tus vacíos puede llenar el amor de mi Dios. Muchas gracias, hermana. Amén. Damos gracias al Señor que nos ha dado recrear nuestra alma, nuestro espíritu por medio de los cánticos, porque ese es el propósito en la alabanza, que podamos recrear nuestra alma, nuestro espíritu en la presencia del Señor y elevar un cántico a nuestro buen Dios. También en esta hora es el momento para oír y para recibir del mensaje de la palabra de Dios, y así como lo hemos anunciado, abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 48, verso 15, continuando con la enseñanza de que el mayor servirá al menor. Durante estos días hemos venido compartiendo este principio bíblico que se encuentra en toda la Biblia y que refleja el Evangelio de Jesucristo. Así como el Señor Jesús dijo que a Moisés y a los profetas teníamos para que pudiéramos hacer caso a ellos, podemos sacar tanto de Moisés como de los profetas el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dentro del principio en que el mayor servirá al menor, ahí se encuentra el Evangelio. Entonces vamos a ir compartiendo de las Sagradas Escrituras. Génesis 48, verso 15 dice: y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera, en mucho, en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé también, él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, dice la Escritura, será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y hará volver a la tierra de vuestros padres, y que yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano de los amorreos con mi espada y con mi arco. Hasta aquí entonces
la lectura de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque tenemos la libertad de poder traer la lectura de las Sagradas Escrituras en un ambiente público y abierto a toda gente, Señor, pudiendo venir para oír y recibir el Evangelio, Señor. Si bien, Señor, estas condiciones muchas veces no se ven reflejadas, Dios mío, en la determinación y en los corazones de los individuos, pero nosotros perseveramos conforme el llamamiento, confiando en la gracia en que tú habrás de añadir a la iglesia a aquellos que han de ser salvados. Señor, te ruego en oración que al momento de exponer, Señor, tu palabra, Señor, la misma venga a nuestras vidas mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo, a fin de que traiga la iluminación mediante el Espíritu Santo para que podamos ser entendidos en cuál sea el misterio de tu voluntad. Dándote gracias en todo y por medio del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como les venía diciendo, es un principio bíblico que se viene cumpliendo en toda la Biblia. Y Jacob lo había aprendido. Más allá de que él tomó la primogenitura por engaño, pero ya Dios había determinado desde antes que naciera que a Jacob sería amado y Esaú sería aborrecido. Y uno puede decir, ¿cómo es que esto suceda? Porque no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, así lo explica la carta a los Romanos en el capítulo 9, para que el llamado no sea conforme a la condición, sino a la elección. ¿Por qué? Porque las condiciones eran de Esaú, él era el primogénito, él era el más esbelto, él era el que reunía mayores condiciones para llevar la bendición. Sin embargo, no iba a ser conforme a las condiciones, sino iba a ser conforme a aquel que llama. Porque no es del que quiere ni de quien corre, sino de quien Dios llama y de quien Dios tiene misericordia. Y así sucede con nosotros la iglesia. Amén. Nosotros hemos sido bendecidos y nuestro hermano mayor, quien es nuestro Señor Jesucristo, fue maldecido. Al cargar nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él se hizo maldito delante de los hombres y delante de Dios, por lo cual Dios tuvo que poner un velo de separación, y le hemos escuchado al Señor diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces podemos ver que allí se encuentra en esas historias bíblicas que a veces cuando nosotros la leemos queremos argumentar, y como hemos estado compartiendo que está bien, Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Sin embargo, era lógico y comprensible de alguien que venía del campo, de esforzarse detrás de una presa, de estar sin comer, sin beber, que llegando a la tienda y oliendo el plato fuerte que estaba preparando Jacob por el perfume y el aroma de la comida tuviera hambre. Sin embargo, también tenía otras virtudes que lo hacían honorable, porque más allá que se juramentó de dar muerte y de cumplir venganza en la vida de su hermano Jacob por haber tomado por engaño su primogenitura, cuando volvió a Sequir, a la tierra de su parentela Jacob, él buscó hallar gracia por medio de presentes, enviando caravanas y caravanas con presente y acomodando su familia, de manera que le fue dando prioridad a los seres más queridos, dejándolo para el final por si de alguna forma Esaú cumpliera su amenaza, su deseo de venganza. Pero cuando Esaú le vio, corrió para abrazarle y para besarle, y le dijo, ¿qué son, sorprendido, estas caravanas que mandaste delante de mí? Y Jacob dijo, tu siervo ha querido hallar gracia delante de ti. Y él le dijo, tengo todo y no necesito de nada, quédate con lo tuyo. Y le insistió para quedarse, o sea que no había ni siquiera una retribución por los esfuerzos de Jacob de ganar su corazón, sino que el amor era sincero. Así como es el amor sincero de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, quien nos amó hasta el final y nos recibió
no por lo que nosotros le damos, sino porque Él nos amó desde un principio. Amén. Entonces vemos reflejado el Evangelio. Por eso es que el principio bíblico en que el mayor sirve al menor se va cumpliendo en toda la vida. Aquí Jacob, ya llegando al final de sus días, venido José con sus dos hijos, Efraín y Manasés, y acomodándolo de manera tal que Jacob bendijera al primogénito, y aún disgustado por la actitud de su padre, le dijo Jacob: deja ahora sí. ¿Por qué? Porque el menor será más grande que el mayor. Porque él ya conocía ese principio bíblico. Él ya conocía en cuanto a que Dios siempre que estaría reflejando el Evangelio por medio de estas vidas que se encuentran aquí, estas narraciones que se encuentran aquí en las Escrituras. Por eso es que nosotros, hermanos, al entender este principio, tenemos que entender que no somos nosotros quienes lo servimos al Señor. Por eso Jesús fue bien claro cuando en el Evangelio de Mateo, Él dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Si nosotros miramos en condición, así como lo describe el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, dice: siendo Dios, no estimó su deidad como algo a lo cual aferrarse. Así que si tenemos que pensar cabalmente del Señor Jesucristo, ¿cómo debiéramos pensar? Que Él es Dios. Pero siendo Dios, no estimó su deidad a lo cual como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de esa deidad y tomó la condición de un hombre. En la condición de un hombre se hizo servidor de los hombres y obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso cuando nosotros leemos las historias bíblicas, estas narraciones, allí podemos ver el corazón de Dios, que siempre ha sido querer bendecir su vida, siempre ha sido querer bendecir mi vida. Por eso es que nos ha dado a Cristo, para que nosotros seamos bendecidos. El apóstol Pablo dice claramente, amén, juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dios nos dio a Cristo para que nosotros fuéramos bendecidos. Y Dios decidió cargar sobre Cristo los pecados, las transgresiones de toda la humanidad y hacerlo maldito para que usted y yo fuéramos benditos. Mucha gente trabaja para poder agradar a Dios. Mucha gente hoy día se esfuerza para poder hallar gracia delante de Dios, así como Jacob, que mandó caravanas y caravanas con presentes, con los mejores, los rebaños, envió a sus pastores llenos de presentes. ¿Por qué? Porque él amaba su vida. Esa era la realidad. Sabía que su hermano se había juramentado en dar muerte cuando le viera, así que como amaba su vida, ¿qué es lo que hizo? Por medio de presentes quería hallar gracia delante de su hermano. Así muchos de nosotros nos esforzamos trabajando y haciendo para hallar gracia delante de Dios. Pero lo cierto es que como Esaú, Dios no necesita nada de nosotros. ¿Quién pudo haberle dado a él primeramente para que después diga que es merecedor de recibir algo de él? Amén. Todo lo contrario. Siempre la iniciativa ha sido de Dios. Siempre es Dios quien da el primer paso por el bien de la humanidad. Siempre es Dios quien toma la iniciativa. En una oportunidad le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿cómo hará el hombre para ser salvo? Porque Jesús le dijo: así como es imposible que un camello pase por el agujero de una aguja, así es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Mirándose los discípulos y dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor le respondió: lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en hallar gracia delante de Dios,
Cuando pensamos en la salvación de nuestra alma, cuando pensamos en poder hallar el favor de Dios, no tenemos que pensar en lo que yo puedo hacer, sino que tenemos que pensar que nos fue dado a Cristo. Tenemos que pensar que nos fue dado a Cristo, ¿para qué? Para que seamos bendecidos. Por eso es que en toda la Biblia se ve reflejado este principio bíblico, que no entra dentro de la lógica, ni de lo que es la vida cotidiana. Yo estoy creando 3 hijos, amén. Una ya está fuera de mi casa, pero 2 viven aún conmigo. Y nunca fue que el hermano mayor sirviera al menor. Siempre, ¿qué le dice? Vos sos el menor, andá, traeme, andá, a ser mandado. Y siempre fue así. Creo que en toda familia común, donde hay muchos hijos, eso se cumplía, amén. Es algo natural de la vida, y aún lo tiene asumido casi siempre el que es menor, el que tiene que obedecer al mayor, y así también fuimos muchas veces nosotros enseñados e instruidos. Por eso es que cuando somos confrontados con esta verdad, no podemos a veces entenderla. ¿Cómo es que siendo Dios dejó su deidad para venir y servirnos a nosotros? Por eso es que nosotros aún en nuestro orgullo queremos hacer algo para Él. En nuestro orgullo queremos presentarnos haciendo esfuerzo, trabajando para hacer algo con el fin de agradarle. Pero lo cierto es que a Dios nunca lo vamos a agradar por nuestra propia justicia, ya que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Así lo describe el profeta Isaías. La única manera en que nosotros podemos agradar a Dios es por Jesucristo, creyendo y recibiendo a Jesucristo. Dios nos ha dado a Jesucristo para poder agradarle. Dios nos ha dado a Jesucristo, cargó sobre Él, Dios decidió cargar sobre Él los pecados de toda la humanidad. Isaías es bien claro cuando habla acerca de ello. Así que si está siguiendo esta enseñanza, me gustaría que citáramos el pasaje del profeta Isaías, allí en el capítulo 53, y luego podamos estar leyendo juntos de la palabra del Señor. Dice así Isaías 53. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue él en su muerte, aunque ni hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de él, Jehová, será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces vemos que el Señor dejó claro el principio, y Jesús también habló de ello, diciendo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, entonces llevará mucho fruto. Era necesario que Él diera su vida por nosotros. Si Él no hubiera entregado su vida por rescate nuestro, nosotros seguiríamos muertos en delitos y pecados,
y nunca vendríamos a ser una nación grande. Entonces él seguiría siendo el unigénito Hijo de Dios, pero nunca podría ser el primogénito entre muchos hermanos. A fin de poder llegar a ser el primogénito entre muchos hermanos, él tuvo que ir como esa oveja, como ese cordero, delante de sus trasquiladores, no abriendo su boca, y en su juicio no se le hizo justicia, dice. Amén, así como hemos leído. Aun cuando no se halló en él maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Para qué? Para cuando haya puesto su vida en expiación por muchos, entonces vea el fruto de su aflicción y pueda gozarse. Ya el apóstol Pablo escribe, cuando le escribe a los Corintios, dice: por el gozo puesto por delante, menospreció el oprobio de la cruz. ¿Cuál era el gozo que él tenía? El conocimiento de Dios, que su vida entregada, su muerte, no iba a ser en vano, sino que por medio de su muerte, él iba a traer la vida, iba a sacar a luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio, que hoy es predicado. Entonces voluntariamente fue a la cruz. Nadie tomó su vida, sino que él de sí mismo tenía el poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Entonces, por eso es que se cumple ese principio. Y aunque a nosotros nos llama la atención y decimos, ¿por qué esa diferencia? Aun cuando, si uno mirara humanamente, pareciera como que no tiene lógica. No hay lógica. Y aún produce disgusto, ¿no? Dice José, cuando hoy leíamos, que viendo la actitud de su padre se disgustó y dijo: no, padre mío, no es así, porque este no es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre el primogénito. ¿Y qué le respondió Jacob? Deja ahora sí, porque el menor será más grande que el mayor. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre, siempre, siempre Dios ha dado a Cristo, ¿para qué? Para nuestra exaltación, para engrandecernos, para que podamos llegar a ser esa gran nación santa de reyes y de sacerdotes. Aunque hemos sido lo vil, lo menospreciado, aunque hemos sido la escoria, aunque hemos sido lo débil, lo pusilánime de este mundo, Dios nos escogió para ser esa gran nación y nos ha dado a Jesucristo para que eso se viera cumplido. No por nuestro mérito, no por nuestro esfuerzo, sino por medio de Jesucristo. Así que salgamos adelante de Dios con confianza, no por nuestra obra, por lo que usted o yo podamos hacer. No enviemos caravanas delante de Dios. No hagamos esfuerzo para hallar gracia. Recibamos a Jesucristo. Recibamos a Jesucristo. Por Jesucristo es que nosotros hallamos gracia delante de Dios y somos bendecidos. Amén. No tenemos que hacer, sino tenemos que creer. Tenemos que creer que Dios nos entregó a Jesucristo y que dejó todas esas narraciones, esas historias bíblicas que no van acompañadas con nuestra lógica, pero que dejaron esas historias reflejado el Evangelio. ¿Cómo es que Dios cumpliría su propósito bendiciendo a los menores, a los más insignificantes, por medio del mayor? ¿Quién es el mayor? Nuestro Señor Jesucristo. Dios lo dio para que nosotros seamos bendecidos. Amén. Hasta aquí entonces hemos estado compartiendo de las Sagradas Escrituras para fijar este concepto. Y como así lo he anunciado, hay algo más que hemos de estar compartiendo en esta semana para seguir ilustrando, para seguir iluminando los conceptos de este principio bíblico a la iglesia y que de ella podamos tener edificación. Así que si usted recibió esta enseñanza y la está tomando como de parte de Dios para su vida, no corte con la enseñanza, continúe, amén, recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viene a nuestras vidas en el poder, en la potencia del Espíritu Santo.
iluminándonos los ojos de nuestro entendimiento, a fin de que podamos llegar a ser entendidos con todos los santos, Señor, cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor que excede a todo conocimiento. Dándote gracias en todo y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a alabar una vez más el nombre del Señor mientras estamos ya finalizando esta reunión en oración, pidiendo la bendición al regresar a nuestros hogares, y así estaremos finalizando. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,